gente empezó a acercárseme, and the people get close to el me. enemigo me decía, The enemy would wow, que muchos amigos tienen, wow, look how many friends qué you have. combo grande tienen ahora. A big group you have. Tú siempre andas con gente, You always walk with pero people. era porque tenía dinero. Because I had money. No quiero decirte I algo, want to tell you something. mientras tú tengas dinero, Well, you had money. tienes muchos You amigos, have a lot of pero friends. tú no tengas nada, You don't have nothing. ellos no van a aparecer. ¿Sabes por qué? Porque el diablo trabaja así. The devil works like that. Porque este león que le explica Pedro, Because this lion, he es un mentiroso, is a liar. padre de mentira, Father of all lies. te engaña, He will trick you. acapara tu pensamiento, hasta que tú mismo te crees Until you don't believe que it. eres la última Coca-Cola del desierto. You're the last hope in the Para world. luego el diablo matarte en la calle, The devil will kill para you. luego destruirte poco a poco. Destroy you little by little. Oh, pero nunca olvido yo But never forget, que siempre me metía en algún lugar. I would go into some Y hay place un cristiano and there was a que Christian. no será avergonzado They would not be de ashamed. decirle a alguien que Jesús te ama. Ah, Jesus loves you. Ahora. Alguien, there was always somebody. Que no se avergonzaba. That they would not be ashamed. Que cuando otros cruzaban la carretera, There were other people who were para no estar frente a mí, to don't come in front of me. siempre había alguien There was always somebody. que se atrevía a parárseme de frente. They would stand in front Que of them decir, a mí no me interesa. and say, I'm not interested. Que la gente le tenga miedo. The people be scared. Yo te vengo a decir I came to tell you. que si no te conviertes a Cristo, You don't convert to Christ. Satanás te va a matar. The devil's gonna kill you. Pero hay esperanza todavía que Dios te ojo. Comenzamos a hacer muchas cosas. I began to do many things. Comencé, compré una casa I bought a house, siendo menor de edad, being underage, con ayuda de abogados, with the help of con lawyers, ayuda de gente, help of people, a nombre de diferentes personas. names of different Y people. parecía que todo me iba muy bien. Everything looked like it was Pero un día me tocó hacer un trabajo One day I had to do y a me job, salió mal el trabajo. and the job went Yo wrong. tenía un montón de amigos en el punto de droga. I had a lot of friends at the Y se drug iban shop. donde los santeros, Then they went to the iban donde el espiritero, and to all the se hacían collares, they would do chains 7 potencias, of potential. llamaban al indio guerrero, They would call the Indian a warriors los muertos. to the kill, to Y the ellos decían, and they would say, me hice este trabajo and I did this job para que nadie me mate. so nobody could kill me. Este trabajo que me hizo la santera This job that es para que nadie me toque. so nobody could touch me. Estoy protegido. I'm protected. Pero me daba cuenta But I would know que pasaban los meses as months would go by y otro joven and other con young el men mismo trabajo with the same que job fue la misma santera to the Western se hizo un States trabajo bonito did a little job y mataba a mi amigo. and they killed my friend. O sea, en pocas palabras, And a small word, Satanás no es amigo de nadie. that was not afraid of nobody. Satanás no es amigo tuyo. He's not afraid of yours. Pero amigo fiel. He's a faithful Que friend. dejaba a Jesucristo. Que cuando nadie te quiere, He was alguien se atreva a dar la gloria del Señor al cabo del Lord. Mi vida comenzó a retroceder. my life began to go back. Salió mal el trabajo y me buscó un montón de enemigos en la calle. A job went wrong and I got a lot of enemies. In Ahora the tenía que hablar con un montón de personas a mi alrededor, I had to work with a lot of people on my pero no side. confiaba en ninguno de I ellos. didn't trust any of them. Todas las noches algo me decía, Other night, te somebody van a matar. they were going to kill me. Alguien va a hacer nombre con tu nombre. They're going to make a name out of you. Alguien va a subir de rango con tu nombre. They're going to make something Te van happen. a traicionar. They're going to make Porque así trabaja Satanás. That's what the devil works. Así trabaja este león. That's what the lion Pero sabe una cosa, But you know one thing? aleluya, comenzó todo a retroceder. Everything began to go Yo back. no podía salir, I couldn't go out. yo no podía disfrutar, yo no podía ir a la discoteca, porque donde quiera había un enemigo, Everywhere there was an donde enemy. quiera había un vendido There was que venía aleluya con la mente satánica somebody with a sick in de mind. quitarme la vida, Kill me. más de 15 atentados, They were tempt me. mi cuerpo tiene impactos de balas, My body was shot before. casi quedo I paralítico, was almost paralyzed. pero sabe una cosa, You know one thing? cuando estuve en el hospital, I was in the hospital. ninguno de mis amigos me fue a ver. None of my friends came to ¿Sabe see me. quién apareció? You know who appeared? Un pastor de iglesia pentecostal, Pastor of a con Pentecostal una church camisa manga larga, with a long sleeve con shirt, una aleluya, con una Biblia en el brazo, with a Bible in his hand. iba puerto por puerto orando por los enfermos, Going room to room praying for y aquel pastor me dijo, The pastor told me, te queda poco tiempo de vida, you have a little bit of life si left. sigues así, And you keep on like that. Satanás te va a matar, el león te va a devorar, yo quiero decirte algo, amigo y amiga, I want to tell you something fresh. ¿sabe por qué este culto está aquí? You know why the service is ¿Sabe here? por qué Dios me dio esta palabra para ustedes hoy? God gave me this ¿Sabe word. por qué tengo que hablarle de mi testimonio hoy? Porque hay amigos ahí que su vida corre peligro. El Señor ya tiene amigos orando conmigo. I was praying alone. Hay gente que te va a escuchar hoy, People are going to hear you today. pero que no pasan de 3 meses. And then I can be 3 months. Que los días se le están acabando.
the life y la gente escuchando a la distancia. Fuimos que vengan en el día, se le están acabando. Y el life is finished. La vida dice que los días del hombre son como la hierba del campo. Like the grass. Que un día está, one day is there, al otro día desaparece. The day has disappeared. No hay más memoria. And there's no more memory de eso, of this. Iglesia adorando a Dios. Jacobo Santa sacando mi Jesús. Iglesia alabando a Dios ahora que tiene una revelación de Dios aquí. Sámale la cruz y mira. Mira, si Carlitos Andrés, si papá, bajando en Gustaví. Mañana no, así padre. También voy a ministrar con una mujer aquí. Que el Señor me dice que Dios lo quiere atentar contra su salud. Ay, esta guagua. Yo siento la gloria de Jehová que cuando se traigan a alabar a Dios ahora. ¿Sabe qué sucedió? Que comencé a seguir, salí del hospital, me quería vengar. Y yo recuerdo bien, que aquel hombre, lo buscamos por todos los lugares para quitarle la vida, pero nunca lo podíamos agarrar. Yo no sabía que ese hombre contra el que yo tenía guerra era hijo de un pastor, y ese pastor siempre estuvo orando por ese hijo. ¿Sabe algo? Dios comenzó a tratar conmigo. Como hoy Dios quiere tratar contigo. Empecé a perder dinero. Empezaron a irse los amigos. Se fue acabando los lujos. Y comencé a vivir una persecución. Cuando caminaba por mi barrio, las madres le decían a sus hijos, si no iba a la cancha a jugar baloncesto, las madres le decían a los hijos, salte de la cancha, ese es un perturbo, salte de la cancha, ese es un diablo, salte de ahí que lo van a matar, te matan a ti. Nadie me pegaba, parecía que tenía la fuerza encima, nadie se me quería acercar, todo empezó a dejarse de mi vida. Y comencé a esconderme, porque presentaron cargos contra mí, me buscaba la justicia, y me buscaba la injusticia. No tenía para dónde correr. Pero para que usted entienda algo, una noche, one night, me monté en mi guagua, y en aquella guagua, con 4 amigos más, íbamos de cacería. Esa noche, teníamos todo preparado, pero yo estaba enamorado de una jovencita cristiana, y de aquella muchachita, siempre me invitaba a la iglesia. Siempre me invitaba al culto. Nunca me hacía caso, pero siempre me hablaba de Dios. Oye, me habían ahora. Me habían invitado para una campaña. Un predicador muy conocido en Puerto Rico. Y yo le dije a ella, porque yo aprendí a tener palabras. Y decía que era así. Era así. Y si digo no, él no. Y le había dicho a ella, voy a ir allá. Aunque esa noche iba a cometer una locura, yo fui al culto, me metí en el parque, con todo mi carro, como si fuera el alcalde, me bajé del carro, con un fronte terrible, con un tumbón tremendo. Y cuando llegamos aquí, la empecé a buscar por los fliches, y no la veía. De repente, el predicador